Estamos a casi nada de avanzar al 2021 y creo que este año ha sido un asco. Creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo en eso. Para mí el año, para mí el año no ha sido demasiada influencia, la verdad. Creo que cada año en esta época más o menos tengo una crisis existencial. Creo que muchas personas la tienen, porque es más o menos la época en la que hago como un mini review de lo que hice en el año y más o menos de lo que he hecho toda mi vida. Y me doy cuenta de que no he avanzado mucho. No debería quejarme, la verdad, porque sinceramente quizás no ha sido tan estancado como podría haber sido, pudo haber sido peor incluso. Pero progresa en años tortuga, si esa analogía tiene sentido. No sé, a veces me pregunto si debería seguir avanzando en pro de mis esperanzas y sueños o esperar a la inevitable muerte. El año que viene cumplo 27. Y todos sabemos qué pasa cuando cumples 27. Te regalan un dinosaurio. Ay, Dios mío, no sé. Es que todos nos planteamos resoluciones de año nuevo y creo que yo no fui la excepción. De todas las que me hice, increíblemente fui este año a la playa, que no debería. Bueno, fue antes de la pandemia y es bastante raro porque en realidad tengo como 3 años que no iba para la playa. Qué irónico. Y de las cosas que me había planteado hacer como resoluciones de año nuevo, en realidad cumplí unas 2 o 3 cosas de las 50 que me había planteado, pero fueron cosas significativas. Es más de las 0 que suelo cumplir cada año. Qué raro se siente cuando la vida te recuerda los pequeños éxitos, justo cuando intentas quejarte. Pero específicamente el propósito de salir de mi casa más a menudo, creo que no se pudo este año. Vamos a ver qué sucede el año que viene. Justo en este momento estoy esperando a ver quién gana las elecciones de Estados Unidos, que la verdad no he estado tan al pendiente. No sé, no vivo allá. Quizás algún día. Tenía abandonado este canal. Así que solamente vine a pasar por aquí y dejar un pequeño video quejándome de una manera optimista, como suele ser yo. Así que bueno, a esperar la muerte. A esperar que el año prosiga.